Hermanos, buenas noches. Son las 8 de la noche ya. Es hora de iniciar nuestro culto en esta noche de estudio de la palabra y también para orar juntos. Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos a todos aquí. Todos los que están obviamente desde sus casas, quizás en otros países. Bienvenidos a nuestro culto en esta noche. Bien, de inmediato vamos a orar para luego escuchar la letra de un himno. Vamos a tener la oración. Padre Santísimo, Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de reunirnos para escuchar tu palabra, oh Dios. Permite que tú seas tú usando el predicador, que tú hables a través de él, Señor, y que nuestros oídos estén atentos para escuchar, para obedecer, Señor, y poner en práctica tu palabra. Bendice a los hermanos que han de conectarse, que tengan tiempo para que puedan escuchar y participar con todos nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre santo de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. En este momento vamos a leer la palabra del Señor. Imagino que ya saben cuál es el libro que vamos a estar leyendo. Es Juan, en su capítulo 6. Juan, capítulo 6, desde el verso 14. Aquí me da la lectura. Juan 6, 14, hasta el 21. Leemos la palabra. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Verso 16. Al amanecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levanta el mar con gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 codos o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. Señor bendiga su palabra. Vamos a orar por el hermano Guillermo Clause, que ya debe estar ahí esperando, preparado para la predicación. Oremos. Padre Santísimo, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver en ella tu poder, tu maravilla, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, como te pedimos al principio, que uses a nuestro hermano, Señor, que seas tú usándole, que tu Santo Espíritu esté con él, y tiene todo impedimento, Señor, que quiera entorpecer en esta noche, y que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar y a aprender de tu palabra, Señor, ser edificados por ella. Gracias, Señor. Ponemos nuestra mano en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Guillermo, con nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por la lectura bíblica. Vamos entonces a ver en esta noche el quinto milagro y vamos a ver si también podemos ver el sexto. Así dejamos el último milagro para el último martes que vamos a tener, que vamos a estar juntos. En este quinto milagro vamos a ver a Jesús calmando la tempestad y andando sobre las aguas. Comenzamos a ver las últimas tres señales del Evangelio de Juan. Dijimos que la salvación, a través de estos milagros podíamos ver un cuadro perfecto de lo que era la salvación. La salvación venía por la palabra, por la fe y por la gracia de Dios. La salvación llega a los hombres por medio de los hombres. Eso estuvimos viendo el martes pasado, cómo Dios utiliza hombres para llevar su palabra. Hoy vamos a ver los efectos de la salvación. ¿Qué trae la salvación a nuestra vida? Me gustaría que en esta noche usted piense un poco, en serio, cómo era su vida antes de tener a Cristo. Y cuando conoció a Cristo, ¿qué es lo que trajo Cristo a su vida? Y estoy seguro que usted va a coincidir conmigo que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, lo primero que tuvo es paz. Antes éramos enemigos de la cruz, dice la Biblia, pero por la gracia de Dios tenemos paz, tenemos luz,
porque antes estábamos en tinieblas, y tenemos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, en esta noche vamos a ver este milagro. Ahora, este caminar sobre las aguas del Señor Jesucristo está justamente en directa relación con el milagro anterior de la alimentación de los 5.000. O sea, no lo podemos dividir, porque en realidad en el Evangelio está a propósito. Si bien este milagro, si usted presta atención, usted lo va a encontrar también en Mateo, este milagro, ahí usted va a tener un relato más extenso. El relato de Mateo, por ejemplo, ahí usted tiene cuando Pedro se bajó de la barca y caminó, ¿se acuerdan? Y también va a tener en Marcos el mismo relato. La diferencia con el Evangelio de Juan es que aquí en el Evangelio de Juan usted va a tener este relato con menos palabras, muchas menos palabras que los otros evangelios, que los pasajes paralelos en Mateo y en Marcos. Pero lo que vamos a notar, que el énfasis aquí en este evangelio es completamente distinto. O sea, había un propósito por el cual este milagro tenía que darse a cabo. Y lo vamos a ver ahora. Recordemos la semana pasada, cuando estuvimos viendo la alimentación de los 5.000. El Señor había realizado, ¿se acuerdan que dijimos que había sido un milagro espectacular? ¿Cómo no pensar que fue un milagro espectacular? Con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesucristo alimentó una multitud de más de 10.000 personas, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjense que este milagro, en lugar de hacer que la gente se contentara, la gente produjo la excitación de una multitud. ¿Y qué hizo la multitud? Produjo en la multitud un intenso entusiasmo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se tornó ante ellos como el profeta anunciado en el Antiguo Testamento. Nuestro hermano que leyó la lectura recién, él leyó allí en el versículo 14. Y recuerden que la gente, cuando Cristo hizo milagro, decían, este verdaderamente es el profeta. ¿Se acuerdan que esta es una cita de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18? En esta cita es una cita de Moisés. Moisés les había dicho que a su tiempo Dios iba a levantar a un profeta. Los judíos asociaban esto a que antes del Mesías iba a venir un profeta. Pero en realidad lo que Moisés estaba apuntando era al propio Señor Jesucristo, a la faz profética del ministerio de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos, cuando habla sobre el Señor Jesucristo, cita Deuteronomio capítulo 18 y lo aplica al propio Señor Jesucristo. Ahora, primero dijeron que lo quisieron coronar como un profeta. Luego, versículo 15, decidieron hacerle rey. ¿Por qué? Que si él había podido resolver tan fácilmente el problema de la comida, bien podía ser que él podía resolver el problema que tenían juntamente con los romanos, incluyendo justamente la reconquista de su independencia como nación. Por eso quisieron hacerle rey. Ellos estaban buscando un rey político, alguien que los liberara de la esclavitud de Roma. Pero recuerden que el reino que el Señor Jesucristo había estado proclamando, especialmente en el Evangelio de Mateo, era un reino que no estaba basado en estas consideraciones. No era un revolucionario que iba a poner a Israel en contra de Roma. El reino que el Señor Jesucristo estaba anunciando nacía en el corazón de la persona. Esa persona, cuando recibía a Cristo, era una nueva criatura y lo recibía como Salvador y su vida cambiaba por completo. ¿Se acuerdan allí en Juan capítulo 18? El Señor Jesucristo fue llevado ante Pilato y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey? ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesucristo le dijo claramente que el reino que él estaba anunciando
no era un reino como los reinos de este mundo. Cristo le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Pero el reino que Cristo estaba anunciando era un reino que comenzaba en el corazón de las personas. Ellos querían un rey, pero querían un rey político, alguien que les solucione los problemas que ellos tenían. Pero el reino que Cristo estaba proclamando era completamente distinto. Fíjense algo que es importante. Jesús no permitió ser aclamado como rey. Si ustedes se fijan, versículo 15 dice que Jesús entendió que la gente venía para hacerle rey. Hay algo que me llama la atención, que cada vez que la gente quiso hacerle rey a Cristo, Cristo se escondió. Y cuando la gente vino a buscarle para crucificarle, inmediatamente Cristo se presentó. Porque Cristo claramente él estaba anunciando que su primera venida era para sufrir. Su segunda venida iba a ser para reinar. Pero acá el Señor Jesucristo no permitió ser aclamado como rey. Esto produjo dudas en los discípulos. Recuerden que los discípulos recién entendieron todo el mensaje de Cristo luego de la resurrección de Cristo. O sea, lo que los discípulos no entendían era cómo la gente lo estaba aclamando como rey y él, en lugar de aprovechar esa popularidad que tenía, él estaba rechazando la corona. Si después de todo para eso habían trabajado más de 1 año y medio que estaban ya proclamando. Y ahora, recuerden, otra cosa más adelante, por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos dice que cuando iban al aposento alto para celebrar la última cena, recuerden que ellos discutían mientras iban al aposento alto. ¿Qué discutían? ¿Cuál de ellos iba a ser el mayor en ese reino? El concepto que ellos tenían era de un reino terrenal. Y ahora Cristo, en este pasaje, que estoy haciendo esta introducción para que entiendan el porqué de este caminar sobre las aguas. Los discípulos no entendían cómo Cristo estaba rechazando la corona. Pero lo que Cristo quería marcar con esto es que él no iba a ser rey de un grupo de personas que solamente se interesaban en llenar sus estómagos. Por eso en Juan capítulo 6, versículo 26 dice, me buscaste porque os saciasteis. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esto? Que ellos habían comido gratis en forma abundante y rica. Bueno, esa palabra saciar ahí, en el versículo 26, me buscaste, dice, porque comiste el pan y os saciasteis. Esa palabra saciar ahí en el original está dando el ejemplo de un animal que mata y come. Eso es lo que está diciendo. El animal cuando mata por hambre, mata porque come. ¿Y el animal qué hace? Come y come y come porque no sabe cuándo va a volver a comer. La misma expresiones tenemos acá. La gente que había comido, no solamente había comido, se había saciado en abundancia. Cristo no iba a ser rey de un grupo de personas que solamente lo buscaban para llenar sus estómagos o para que Cristo haga algún milagro espectacular para ellos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Despidió a la multitud. Dice que, versículo 15, entendiendo que venían para apoderarse de él y hacerle rey, volvió al monte, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué hizo? Despidió a la multitud. Envió a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, allí a Capernaum. Él sabía, Cristo, y él se fue al monte a orar. Hermanos, Cristo sabía perfectamente que se aproximaba la tormenta. ¿Usted no lo cree? Cristo sabía que la tormenta se aproximaba. Por eso envió a los discípulos deliberadamente. Los envió allí a la playa,
a que prepararan la barca y fuesen del otro lado del mar de Galilea. Ahora, mientras Cristo oraba en el monte, allí en el monte o en la montaña, los discípulos lo esperaban en la playa. Ese es el cuadro que tenemos aquí para versículo 16. El bote ya estaba listo, estaba equipado para cruzar al otro lado del mar Galilea. Fíjense que el versículo 17 dice, la última parte, Jesús no había venido a ellos. Quiere decir que los discípulos esperaban que Cristo los acompañase. O sea, quiere decir que los discípulos, él no había venido a ellos, indica que los discípulos estaban esperando que Cristo fuese con ellos en la barca. La ansiedad de los discípulos crecía a medida que el tiempo pasaba. ¿Por qué? Porque el viento se estaba levantando. Los discípulos se dieron cuenta que se aproximaba ¿qué? Una tormenta. El mar de Galilea está situado bajo el nivel del mar. Usted va a Jerusalén, usted va a Israel, y cuando lo llevan al mar de Galilea se va a dar cuenta que el mar de Galilea está situado, el nivel del mar de Galilea está bajo del nivel del mar. El mar de Galilea está rodeado de montes, de montañas, y allí en todas las montañas rodean al mar de Galilea. ¿Eso qué implica? Que las ráfagas de viento caen de la altura de forma repentina. El mar de Galilea es un mar de poca profundidad. Tiene poca profundidad. Al tener poca profundidad y mucho viento, el resultado es que se forman tormentas repentinas. Y esas tormentas repentinas eran el terror de aquellas personas que se atrevían a cruzar este mar. No nos olvidemos que los discípulos, antes de ser discípulos del Señor Jesucristo, la mayoría habían sido ¿qué? Pescadores. Todos venían de Galilea, salvo Judas. Judas, que venía de la parte sur. Los demás todos venían de Galilea. La mayoría eran pescadores. Si eran pescadores, como pescadores, ellos conocían las señales de los tiempos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo que los pescadores conocían las señales de los tiempos? O sea, ellos sabían que una tormenta se aproximaba. Ellos sabían que tenían que apurarse, porque si no, la tormenta iba a reventar en cualquier momento, o el viento iba a ser imposible cruzar del otro lado. Esperaron, y el Señor Jesucristo no vino. Entonces, ¿qué hicieron? Se echaron a la mar. Tomaron la barca y cruzaron del otro lado. Y fíjense que cuando vieron que el mar reventaba y que la tormenta se aproximaba, decidieron no esperar más, zarparon, pero muy pronto, dice la Escritura, que estaban ¿a qué? A la deriva. Los atrapó la tormenta en la mitad del lago, del mar de Galilea. Yo pienso que seguramente les descorazonaba el hecho de que el Señor Jesucristo no hubiese venido con ellos. Ellos lo esperaron a Cristo y Cristo no vino. A la ida sí habían ido todos juntos y ahora a la vuelta el Señor Jesucristo se había quedado. ¿Qué es lo que había pasado? Ellos no entendían. La dificultad para remar seguramente haría la desgracia peor todavía, porque recuerden que dice la Escritura que el viento les era ¿qué? Contrario. Quiere decir, a ver si me van siguiendo, queridos hermanos, quiere decir que el viento les golpeaba ¿en dónde? En las espaldas. Uno, para remar, no va a remar con la cara mirando al viento, uno va a remar al revés. El viento le va a dar en la espalda. Bueno, esa era la dificultad que ellos tenían. Iban remando, y no iban avanzando mucho porque el viento les era contrario. Ahora,
por los evangelios sinópticos, por ejemplo, por Mateo, en el capítulo 14, que es el pasaje paralelo. Allí Mateo nos da más detalles. En el Mateo capítulo 14, versículo 25, dice que era la cuarta vigilia de la noche. O sea que estamos ahí en el momento de mayor oscuridad. Eran un poco más de las 4 de la mañana, la noche más oscura. Habían llegado a la mitad. Dice acá Juan que habían remado como 25 a 30 estadios. O sea que habían podido avanzar durante toda la noche solamente unos 4 kilómetros. Estaban en la mitad del mar de Galilea. Las olas eran embravecidas. Estaban completamente extenuados. Estaban abandonados imagínese una barca, y como eran las barcas en ese tiempo, siendo azotada por una tormenta. Y fíjense que los discípulos incluso pensaron que se iban a morir. Esta era la tormenta perfecta, como la película. La tormenta perfecta. Y estando allí en mitad del lago a las 4 de la mañana, estaban completamente abandonados a su suerte, si no hubiese aparecido el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la aparición del Señor Jesucristo. Debió haber sido sumamente llamativa para los discípulos la aparición de Jesús. Porque no todos los días alguien camina sobre el agua. El Señor Jesucristo no todos los días caminaba sobre el agua. Recuerden que Él hizo milagros para demostrar su deidad. Cada milagro testificaba que Él era Dios. Como estaban remando contra el viento, seguramente las espaldas estaban vueltas hacia el viento. El viento les era contrario. Y si estaban remando y el viento le daba en las espaldas, quiere decir que ellos todavía estaban viendo al lugar. Su mirada estaba puesta en el lugar en donde horas antes habían partido. ¿Me van siguiendo? Porque ellos miraban el lugar donde habían partido y tenían que cruzar todo el lago hasta el otro lado. Llegaron a la mitad del lago, el viento les era contrario y de repente cuando están mirando a aquel lugar en donde ellos habían partido con la barca, de repente ven una figura. Tiene que haber sido completamente desconcertante. ¿Por qué? Porque vieron una figura acercarse a ellos. Esa figura estaba caminando por el agua. Y no solamente estaba caminando sobre el agua, sino que estaba avanzando a una velocidad mucho más grande que la velocidad que ellos, que eran todos los discípulos, podían remar. O sea que de repente, de forma inesperada, el Señor Jesucristo llegó a ellos. Tiene que haber sido increíble. Llegó a ellos y los llevó a puerto seguro. Porque cuando entró en la barca, dice que le recibieron con gozo. Y Cristo, ¿qué les dijo? No temáis, tened paz. Y ahora vamos a hablar un poco sobre esto. Ahora, Juan no relata, si ustedes se fijan, hasta acá termina el relato de Juan, pero Juan no da ninguna reacción inmediata de parte de los discípulos. Este milagro mostró la autoridad del Señor Jesucristo sobre la misma naturaleza. ¿Qué efecto produjo en los discípulos? Indudablemente el efecto que produjo es el que vimos la semana pasada en los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos, recuerden que cuando toda la multitud se fue, el Señor Jesucristo los miró a los discípulos y le dijo, ¿queréis acaso iros vosotros también? O sea, quiere decir que este milagro fortaleció la fe de los discípulos y suscitó las confesiones que vimos justamente en el milagro anterior. ¿Por qué? Porque en ese milagro, allí el Señor Pedro, en nombre de los discípulos, dijo, Señor, tú eres el Cristo, ¿sí? Tú eres el Hijo del Dios viviente.
Y aunque no podían entender el por qué el Señor Jesucristo había rechazado la corona, ellos podían confiar en Cristo, aunque no entendían lo que Cristo estaba haciendo. Ante ellos estaba el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que este milagro, que solamente, no sé si usted piensa, yo le estoy dando simplemente un bosquejo, hay mucha más información, pero si usted piensa, este milagro solamente fue un milagro puro y exclusivo para ¿quiénes? Para los discípulos, para nadie más, porque nadie vio este milagro, solamente los discípulos. ¿Para qué sirvió este milagro? Para acrecentar la fe de los discípulos. Fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa expresión, el Hijo del Dios viviente, se traduce el Santo de Dios. Tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Esa expresión, el Santo de Dios, aparece en una sola oportunidad en las Escrituras, en el Evangelio de Marcos, y después tiene un pasaje paralelo, pero es el mismo pasaje. Y ese es el título que le dan los demonios al Señor Jesucristo cuando le temen. Un título que habla de absoluto dominio y autoridad. Pedro estaba reconociendo, claro, porque él había visto el milagro de caminar sobre las aguas del Señor Jesucristo. En Cristo había visto que absoluto poder y autoridad. Ahora, me llama la atención algo con este milagro. Jesús sabía que se aproximaba la tormenta cuando envió a los discípulos a la barca. ¿No le llama la atención eso? Jesús sabía que la tormenta se aproximaba y él se fue al monte a orar. Ahora, ¿cuánto se parece este cuadro al cuadro de la iglesia hoy día? Hoy día estamos viviendo lo mismo. Como iglesia nosotros estamos en este mundo luchando contra las tempestades de este mundo. Pero mientras tanto, mientras nosotros estamos luchando contra las pruebas y las tempestades, nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, ¿qué? Orando por nosotros. Y muy pronto nuestro Señor Jesucristo vendrá a buscarnos. Porque en el momento más oscuro de la iglesia, el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia y nos va a llevar a su hogar celestial. Ahora, la salvación trae paz. Los discípulos automáticamente cuando Cristo entró en la barca experimentaron ¿qué? Paz. Y esa paz es paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Y también tenemos, no solamente paz con Dios, la salvación trae la paz de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento. Eso es lo que hace la salvación. Trae paz al corazón, trae paz a la mente y nos da una nueva vida. Ahora, tenemos aquí un cuadro hermoso de lo que es la iglesia hoy día. Cristo está en el monte orando, mientras los discípulos estaban allí en el lago batallando con la tormenta. Lo mismo que nosotros en el día de hoy. Nosotros estamos, como iglesia en el día de hoy, estamos batallando. Y a veces las olas parecen tan altas, ¿no? Escuchaba al hermano orar y todos los que están enfermos, todos los que han perdido seres queridos. Qué difícil que se torna muchas veces. Pero en la tormenta, en medio de la tormenta, el Señor nos quiere decir que Él está a nuestro lado. Y Él está orando por nosotros. Parecería ser que el regreso de Cristo se retarda. Vieron que a veces parece, ¿cuándo va a venir Cristo? Hermano, en la noche más oscura, en el momento de mayor oscuridad, el Señor Jesucristo va a venir a buscarnos. Pero hay algo más. El ejemplo de Pedro. Tenemos el ejemplo de Pedro, la experiencia de Pedro, porque todos conocemos esa historia. Si usted va
le piden que hable de Pedro, usted automáticamente de Pedro va a decir que algunas cosas de él, enseguida. Lo primero que va a decir de él, de Pedro, que era impetuoso por completo. También va a decir de Pedro que él le cortó la oreja a Malco. Todo el mundo se acuerda de eso. Usted va a decir que Pedro, ¿qué hizo? Caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque son las cosas que conocemos de él, que negó al Señor Jesucristo 3 veces. Entonces, cuando hablamos del caminar sobre las aguas, sí o sí tenemos que mencionar a Pedro. Y Pedro nos da justamente la aplicación personal. Yo a veces he escuchado que Pedro se hundió porque no tenía fe. Muchas veces, incluso he escuchado una vez una predicación que el predicador decía que Pedro por su falta de fe se hundió. Pero Pedro caminó. Recuerde que él se bajó de la barca. Muy pocos se bajarían de la barca. Yo veo en Pedro a una persona que tenía fe. Esa fe tenía que ser perfeccionada, pero él tenía fe. Ahora, fíjense que Pedro pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Debido a que tuvo fe en la palabra de Dios. Si usted va a Mateo, en el capítulo 14, cuando Pedro vio esa figura acercarse, percibió que era el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Si tú eres el Cristo, di que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Cristo? Ven, ven. Recuerden que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué viene? Por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quiere decir que Pedro pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios. ¿Y por qué? Porque se sostuvo viendo al invisible. Sus ojos estaban viendo ¿en quién? En Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que la forma, el secreto para vencer lo imposible, para caminar sobre las aguas, ¿cuál es el secreto? Es creer en la palabra de Dios y perseverar en mirar al Hijo. Mi querido hermano, en esta noche, allí a la distancia, le desafío en esta noche a que pueda caminar por fe, porque ese es el caminar más hermoso que hay en la Biblia. ¿Y cómo hago, hermano? ¿Cómo camino por fe? Muy sencillo, muy sencillo. Crea la palabra de Dios, aférrese a la palabra de Dios y persista en mirar al Hijo. Lo más fácil es desviar nuestra mirada del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando desviamos la mirada de Cristo? Algunos hermanos que tienen más edad lo pueden decir. Cuando desviamos nuestra mirada del Hijo, lo primero que hacemos es nos hundimos. Y eso no pasó con Pedro. Cuando Pedro dejó de mirar a Cristo, ¿qué vio? Vio la tormenta. Y cuando vio la tormenta, ¿qué hizo? Se comenzó a hundir. Se comenzó a hundir. Pero ahí Cristo, si usted lee Mateo capítulo 14, cuando se estaba hundiendo, sálvame, dijo Pedro, dice la escritura en Mateo capítulo 14, entonces enseguida el Señor Jesucristo estaba allí para socorrerlo. ¿Qué lección me deja a mí? Hermano y hermana, caminando por fe, algunas veces nos vamos a hundir. Porque es así. Muchas veces fallamos. Nuestra fe decae. O sea, muchas veces la prueba nos abruma y dejamos de mirar a Cristo. Pero en esta noche lo que quiero decirle y quiero animarle, que incluso cuando fallamos, y en mi vida personal muchas veces le he fallado al Señor, pero aún así, incluso cuando fallo, el Señor Jesucristo está tan cerca mío que puedo sentir su mano levantándome. Entonces, en esta noche, la lección práctica que nos deja la vida de Pedro es justamente ese, que el Señor Jesucristo es capaz de sostenernos en esos momentos de prueba. Qué bien preparado estaba Pedro.
porque más adelante, él allí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 17, él dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Él nos cuida. Mi querido hermano y hermana, en esta noche, fíjense que los discípulos enfrentaron la tormenta no porque desobedecieron la palabra de Dios, sino porque la obedecieron. Eso es algo interesante. No sé si está captando el concepto que le quiero decir. Los discípulos enfrentaron la tormenta no porque estaban en desobediencia, como Jonás. Recuerden que Jonás estaba en desobediencia y lo enfrentó la tormenta. Los discípulos estaban obedeciendo. Porque obedecieron, enfrentaron la tormenta. Quiere decir que si yo obedezco la palabra de Dios, voy a enfrentar ¿qué? Tormentas. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es al revés. A veces pensamos que las tormentas vienen porque estamos en pecado, y es al revés. Las tormentas vienen porque Dios quiere perfeccionar nuestra fe. Si obedecemos la palabra de Dios, mi querido hermano, y si en esta noche usted está pasando por tormentas, amén, amén. ¿Por qué? Porque Dios está a su lado, Dios lo está perfeccionando. ¿Qué somos? Hombres, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. ¿Se dio cuenta que las dudas y el temor siempre van juntos? Cuando usted tiene dudas, automáticamente comienza a temer. En cambio, la fe y la paz también siempre van juntos. Que seamos hombres y mujeres de fe. Este milagro nos enseña justamente esto, a caminar en esta noche por fe. El próximo milagro, rápidamente, son 9 menos 10, ¿puedo tomar hasta 10 minutos más? ¿O cerramos acá? ¿Podemos seguir 10 minutos más? Bien, rápidamente, capítulo 9, tenemos el próximo milagro, la vista al ciego. Esta es la sexta de las 7 señales. Recuerden que la salvación trae justamente paz, como recién vimos, pero la salvación trae luz. Trae luz. Ahora, para entender este pasaje tenemos que entender el contexto. Estamos ubicados aquí en la fiesta de los tabernáculos. Juan capítulo 7, versículo 2, nos dice que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. El evangelio de Juan es un evangelio cronológico. Vimos, por ejemplo, las Pascuas. Dijimos que las Pascuas sucedían en Juan capítulo 2, capítulo 6 y capítulo 12. Acá tenemos, luego de la Pascua venía la fiesta de los tabernáculos. En Juan capítulo 6 teníamos la Pascua. Ahora en Juan capítulo 7 tenemos la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta de los tabernáculos, el pueblo recordaba, el pueblo vivía en tiendas y en chozas hechas de ramas, y recordaba la peregrinación por el desierto rumbo a la tierra prometida. Como parte de ese ceremonial, se colocaba allí en el templo un farol colosal. Era un farol enorme que quedaba encendido durante toda la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque ese farol recordaba la columna de fuego que había guiado a los israelitas por la noche mientras estaban allí en el desierto. Pero algo sucedía. El sumo sacerdote, año tras año, en la fiesta de los tabernáculos, tomaba su propia vestidura, la vestidura que había utilizado durante todo ese año para celebrar las diferentes fiestas. Tomaba esa vestidura y la rasgaba por completo. Y luego utilizaba su propia vestidura como mechas para encender ese candelabro enorme que estaba allí. O sea que quemaba su propia vestidura, y su propia vestidura con aceite servían de mechas y todo quedaba iluminado. Recordemos que en el Evangelio de Juan, luz habla de conocimiento, tinieblas habla de ignorancia. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 12, va a decir, yo soy la luz del mundo. Cuando el sumo sacerdote hacía eso, con esa propia actitud estaba reconociendo su incapacidad de revelar a Dios y su incapacidad de revelar la luz.
el liderazgo judío de aquel entonces no tenía un pleno conocimiento de lo que era Dios. Y todo el capítulo 8 justamente revela la incapacidad de los líderes judíos de revelar a Dios. El Señor Jesucristo, deliberadamente allí en la fiesta de los tabernáculos, va a decir claramente: yo soy la luz, porque yo tengo conocimiento del Padre, yo revelo al Padre. Eso es lo que estaba diciendo. Ahora, luego de esto, el Señor Jesucristo en el capítulo 8 tiene una confrontación muy grande con los líderes judíos. Sale del templo en el capítulo 8 porque lo quieren apedrear. Y al salir de ahí, usted tiene el capítulo 9. Dice que el primer versículo del capítulo 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. En estos versículos del capítulo 9 vamos a ver rápidamente cómo los diferentes grupos de personas vieron a este hombre ciego. Es interesante. En primer lugar, vamos a pensar en los discípulos. Versículo 2 dice que los discípulos pasaron por allí y vieron a un ciego mendigando. Era común en aquel entonces que los ciegos y que los paralíticos se pusiesen en lugares determinados y mendigaran, era común. En este caso, los discípulos vieron a este hombre ciego y fíjense lo que dijeron. Le preguntaron al Señor Jesucristo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vieron los discípulos a este hombre ciego? Lo vieron como un problema teológico. ¿Por qué digo esto? Porque tenían la creencia, recuerden que la ley decía que Dios castigaría el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo capítulo 20, versículo 5. ¿Qué quiere decir? Que habían pecado sus padres y ahora este hombre estaba pagando por el pecado de sus padres. También dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué dijeron eso? Porque algunos maestros de aquel entonces se aferraban a la doctrina de la reencarnación. No había un concepto claro de la inmortalidad. Recuerden que el que sacó a la luz la inmortalidad, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos, cuando vieron un sufrimiento que no podían explicar, ¿qué hicieron? Lo tomaron como un problema teológico. A veces podemos ser así nosotros. En lugar de ver la necesidad de la persona, nos ponemos a discutir cuál ha sido la razón por la cual esa persona está pasando así, cuando en realidad lo primero que tenemos que hacer es tratar de suplir esa necesidad. Los discípulos lo vieron como un problema teológico. Versículo 8, los vecinos, ¿cómo lo vieron los vecinos? Los vecinos lo vieron como un mendigo, fíjense. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este que se sentaba y mendigaba? A mí me encantan los vecinos. Los vecinos no eran malos, pero lo consideraban, ¿qué? A ese mendigo, un estorbo. ¿Por qué? Porque dice, no era el que se sentaba y mendigaba. Fíjense que ni siquiera le habían prestado atención, porque ni siquiera sabían si era o no era. No es este que se sentaba y mendigaba. Quiere decir que estaban tan familiarizados con esa persona que ya ni siquiera le prestaban atención. ¿Por qué digo que era un estorbo? ¿Por qué? Porque era improductivo el mendigo, el ciego. No contribuía en nada. Era un estómago más que había que alimentar. Los vecinos no eran malos, pero sí eran, ¿qué? Indiferentes. Y mis queridos hermanos, nosotros como cristianos podemos ser como los vecinos. En lugar de ver la necesidad de la persona, somos indiferentes. Nos acostumbramos de tal manera que ya no sentimos dolor por los perdidos. No oramos más por aquellas personas que no tienen a Cristo.
Los vemos y somos insensibles. Pero en tercer lugar tenemos los fariseos. Los fariseos lo vieron, versículos 13 y 14. ¿Cómo lo vieron? Lo vieron como una herramienta para atrapar a Jesús. No les interesaba para nada ese hombre que había sido sanado. En lugar de ver el milagro, lo único que vieron que ese milagro fue realizado en un día sábado. Y entonces ahí tenían una base para acusar a Jesús. Después, más adelante, cuando vieron que ese ex ciego ya no era dócil para sus propósitos, ¿qué hicieron con él? Lo expulsaron de la sinagoga. Los fariseos eran ¿qué? Insensibles. Insensibles por completo. En lugar de ver a la persona y su necesidad, simplemente lo único que veían era un beneficio para ellos. Pero en cuarto lugar, ¿cómo lo vio el Señor Jesucristo? A mí me encanta eso, versículo 1. Porque en contraste con las actitudes, con las tres actitudes que los hombres tienen hacia aquellos cuyos sufrimientos son inexplicables, porque ¿cómo podemos explicar a un ciego de nacimiento? No lo podemos explicar. O sea, ¿qué hizo Cristo? Fíjense cuál fue la actitud de Cristo. Al pasar Jesús, ¿qué hizo? Vio. ¿Qué vio? A un hombre en su necesidad. Oh, mi querido hermano, en esta noche, si usted se puede acordar algo de este estudio, en esta noche ojalá que se acuerde de eso. Que Dios le dé un corazón y que Dios me dé un corazón. Que al mirar a las personas, no vea un problema teológico. No vea una herramienta para mi conveniencia. No vea un estorbo, sino que vea lo que tengo que ver. Una persona necesitada a la cual yo tengo que ayudar. Este milagro que hizo el Señor Jesucristo, y ya con esto cierro. Fíjense que es el único milagro que Él dice que hizo saliva. Escupió en tierra, hizo saliva, la puso en los ojos. Imagínense cuando a usted le entra un grano de arena en el ojo, ¿cómo molesta? ¿Cómo nos irrita? Imagínense todo el lodo en los ojos. El lodo obligaba a ese ciego a ir a lavarse. Recordemos que este es un cuadro de la salvación. Fíjense que Cristo sanó al hombre por medio de lo que sale de su boca, junto con lo que irrita al hombre, que es la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca del Señor Jesucristo? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que irrita al hombre? La predicación de esa palabra. Mi querido hermano, en esta noche, si usted predica la palabra de Dios, las personas se van a enojar. Las personas van a querer hacer algo con su pecado. ¿Recuerdan ahí en Hechos capítulo 2 cuando Pedro predicó? Los judíos que dijeron, varones hermanos, dice, se compungieron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo que debían arrepentirse y bautizarse por sus pecados. La salvación trae ¿qué? Luz. Hay mucho más, pero ya es tiempo de terminar. Ojalá que Dios nos dé ese corazón. Algunas cositas más y terminamos. Fíjense que Cristo lo sanó en un día sábado. ¿No le llama la atención eso? Usted en el Evangelio de Juan va a encontrar que Cristo hizo 2 milagros en el día sábado. Y los 2 milagros fue milagro de sanidades. Uno, el paralítico, que ya lo vimos en Juan capítulo 5, y ahora el ciego. ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque Cristo quería mostrar la hipocresía de los líderes judíos, que habían hecho del sábado algo tan religioso que dejaron afuera a Dios mismo de esa religión. Y a veces me parece que podemos llegar a ser así nosotros, tan religiosos, que incluso dejamos a Dios fuera de nuestra religión, porque hacemos cosas que no necesariamente son cosas bíblicas. Cristo podía haber pasado por alto a ese ciego
y porque era sábado, y Cristo tenía que descansar también, porque el sábado, el sabbat era para descansar. Pero, ¿qué lo motivó a Cristo a sanar a este hombre? ¿Qué lo motivó? Lo que nos tiene que motivar a nosotros. ¿Y qué nos tiene que motivar a nosotros? La compasión. Y querido hermano, si no hay compasión en nuestro corazón, jamás Dios nos va a utilizar. Debemos llorar por los perdidos. No lloramos más. ¿Se dio cuenta? No se nos mueve un pelo. El perdido está perdido y nosotros no hacemos nada. Y perdónenme que les hable así, hermano, pero a veces estamos tan metidos en nuestra religiosidad que lo hemos dejado a Dios de lado. Que Dios nos dé esa compasión. Porque si no, mi hermano, no sirve de nada lo que estamos haciendo. ¿Cómo puede ser que el único que vio lo que había que ver fue Cristo? Los discípulos se preocuparon por la teología. Y me parece que nosotros somos así a veces. Nos preocupamos más por la teología. Para los vecinos fueron indiferentes. Yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero eso. Pero ¿cuántas veces tengo que luchar contra eso? Fíjense que este hombre, el ex ciego, cuando fue interrogado se mantuvo firme. Fíjense que le preguntaron qué es lo que Cristo había hecho, y no tenemos el tiempo, pero si usted lee el relato, se va a dar cuenta de algo, que cada vez que el hombre habla, el ex ciego, cada vez que da el testimonio, siempre avanza un paso más en su fe. ¿Se acuerdan que dijimos que la fe no es algo estático? La fe crece a medida que testificamos, y cada vez que testificamos, nuestra fe va a crecer. Por supuesto que tenemos vergüenza. Claro que nos da vergüenza muchas veces hablar con las personas, pero si no comenzamos a hablar de Cristo, jamás lo vamos a hacer. Este hombre se mantuvo firme, comenzó a hablar. Recuerden que lo expulsaron de la sinagoga, pero el lugar más seguro para ese hombre era estar fuera de la sinagoga. ¿Por qué? Porque los judíos lo echaron, pero Cristo lo recibió. Lo mismo que Pablo, ¿se acuerdan con Pablo? Pablo dijo allí en Filipenses capítulo 3, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, y aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Mi querido hermano, a veces la religión nos absorbe tanto que no nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay tantas personas perdidas. El Señor Jesucristo nos está pidiendo a cada uno de nosotros que tengamos compasión. Perdónenme que me extendí, perdónenme. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.